estúpida, mi idiota. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Estúpida mi podcast. Estoy hoy con Esteban. Hola. Y con Jesús. Hola. Y hoy vamos a hablar sobre la representación de la población diversa en el cine. También vamos a hablar de los estereotipos, de la historia de por qué existen estos estereotipos y algunos ejemplos de películas. Y tenemos que hacer una aclaración muy importante. Vamos a tomar como ejemplo principalmente películas hollywoodenses, porque si nos ponemos a ahondar en todas las representaciones que existen en el cine nos grabaríamos casi 600 horas. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ciertas películas norteamericanas, una que otra latinoamericana, y vamos a hacer un énfasis en películas específicamente colombianas. Menos mal porque yo no sé de otros lados. Ahora sí vamos a empezar entonces con la diversidad y el cine. Bueno, y antes de empezar a hablar en profundidad sobre estas representaciones, queremos explicarles por qué el cine es importante. Hay algo muy importante en todos los productos de consumo cultural como la música, los videojuegos, el cine y la literatura, y es que finalmente representan la realidad, ¿cierto? Entonces las películas, las canciones, todos estos productos lo que nos terminan mostrando es cuáles han sido los avances, cómo se ha venido trabajando un tema, cómo se ve en la sociedad, cómo se configuran como esos discursitos políticos de así es una persona, así es la otra, así se comporta, no se puede comportar. Entonces termina traduciéndose en realidades, ¿cierto? Y ese avance que ha tenido a lo largo de la historia, esta representación pues finalmente nos va contando la historia en cuestión de derechos, en cuestión de leyes, en todo lo que tiene que ver con el orden social. Y creo que no solo lo legal y lo judicial, sino también la vida en sociedad. O sea, cómo vemos a las personas diferentes, cómo vemos la diversidad, la diferencia, cómo estos comportamientos eran o no aceptados en diferentes épocas. Además que yo creo que eso es muy importante en el cine porque nos va mostrando como el devenir histórico de las sociedades. Es también un reflejo justamente de qué se pensaba en esas sociedades. Y creo que como colocarle la lupa justamente a lo diverso en torno al cine nos va contando cómo ha sido ese avance. Y lo que tú dices, no solo lo legal, desde lo social, a nivel como muy grande. Sí, el cine tiene como esta gran característica, y es que toma muchos personajes estereotípicos o arquetípicos para mostrar diferentes facetas de la sociedad. Entonces, Sebas, ¿por qué no nos cuentas qué es un estereotipo? Sí, empecemos por saber qué es un estereotipo, y pues como una definición así de diccionario diríamos que es como la imagen o la idea aceptada que se tiene comúnmente por un grupo o pues un pequeño sector de la sociedad y que parece ser una idea inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que pareciera que generalizando este grupo o creando este estereotipo ya se van a definir todas las personas que hacen parte de este grupo. Entonces, los típicos estereotipos de que todos los latinos son los que saben bailar, de que todos los argentinos bailan tango, que etcétera. todos los alemanes son mala gente. Exacto, que todos quieren matar gente o algo así. Entonces, de ahí vienen, o esa es como la definición del estereotipo. Ahora, ¿cómo se ve reflejado o cómo nos encaminamos hacia el lado de la diversidad? Nos vamos un poco más hacia el rol de el hombre y la mujer cuando empezó todo, pues, el cine en la mitad del siglo XX. Y eran que cuando se inició el cine, pues tanto el hombre como la mujer tenían un rol específico. Eso era lo que querían expresar o lo que querían demostrar en las películas y más adelante en la televisión cuando pues esta tecnología llegó. Entonces, ¿qué? La mujer tenía su rol reproductivo, su espacio doméstico, es decir, estar en la casa con los niños, limpiando. Su trabajo no era remunerado, entonces no eran capaces no eran lo suficientemente aptas para realizar un trabajo remunerado, y en caso especial que tuvieran un trabajo, pues era un trabajo de servicio y de cuidado, es decir, que siempre se les ponían como en un lugar de subordinación. Ellas son las que tienen que hacer caso porque el hombre es el que manda. Y entonces ahora nos vamos a cómo representaban el hombre. Era todo lo opuesto. Entonces la mujer era el rol reproductivo, pero el hombre era el rol productivo, o sea, el que daba la plata, el que mantenía, el que daba las órdenes, era el que se mostraba en el espacio público. Él era como el representante de todos. Y sus roles siempre eran de poder y responsabilidad. Como ustedes saben, antes a una mujer no se le podía ver en un cargo alto en una empresa, o de presidenta, o en la política, porque no, se creían que no eran capaces. Y esto es lo que genera esa brecha de género, que más adelante, cuando empieza a visualizarse la población diversa, se empiezan a tratar de acomodar la población diversa en estos roles de mujer. Además que eso yo creo que tiene que ver con esa lucha histórica que ha existido entre este binarismo de femenino y masculino, ¿cierto? Donde lo masculino siempre predomine sobre lo femenino, pues que no siento que sea una discusión pasada, sigue siendo una discusión presente,
pero lo teso ahí justamente de los estereotipos que se generan es que van alimentando como la psiquis social, como la idea de la construcción de la sociedad. Entonces al verlos y ver cómo representan a las poblaciones, ver cómo representan a las personas, nos vamos como configurando en una idea de un orden social real, ¿cierto? Que existe solo una única forma de ver el mundo, de forma tanto como a nivel interno, ¿cierto? Como yo construyo esas representaciones que veo, como a nivel social, como yo veo que esas representaciones se reproducen en la sociedad y cómo las reproduzco. Entonces, esta idea no es gratuita de que lo femenino está por debajo de lo masculino y que todavía sigamos luchando con esto. Entonces, eso que aprendemos de ver ejemplos constantes de comportamientos y los replicamos todo el tiempo. El cine finalmente y casi todos los productos de literatura, de videojuegos, todo eso, también sirven como ejemplos de mostrarnos un sentido de la vida o una forma de ser que validamos y que vamos como reproduciendo y replicando constantemente. Exacto, y tenemos que ver de quién tomamos el ejemplo, es decir, quién hace el cine. Entonces es el hombre heterosexual, cisgénero, blanco, con poder, y cómo quiere no perder su poder demostrando todas estas supuestas realidades que son las que permite o las que produce a través del cine. Bueno, pero yo también quiero controvertir algo aquí, y es el tema de, pues, esta como evolución en las representaciones no ha sido lineal, no es como que antes todo era malo y ahora todo es bueno, sino que ha sido fluctuante, y esta representación de las mujeres, y también tanto enfrente de la pantalla como detrás de la pantalla, no es que antes todo haya sido malo. También hay una historia detrás de eso, de por qué se empezaron a representar las mujeres así. Y ahorita vamos a abundar un poquito en esa historia de la censura en Hollywood y por qué se empezaron a hacer como estos lineamientos que las películas tenían que seguir para mostrar estos comportamientos que nos decía Sebas. Pero si nos vamos un poco más a los inicios del cine, podemos ver que había unas representaciones mucho más osadas, más diversas, si lo podemos decir. También había mujeres detrás de la pantalla produciendo y haciendo películas. Un ejemplo es la directora francesa Alice Guy, que ha sido borrada por la historia y que hizo una cantidad enorme de películas luego de que vino a Estados Unidos con su esposo y se divorciaron. Muchas de sus películas se le atribuyeron al esposo, entonces bueno, porque machismo y patriarcado time, pero pues como podemos ver, no es como que esta evolución ha sido constantemente en el tiempo hacia la mejoría, sino que han habido fluctuaciones. En tiempos pasados hubo representaciones buenas, pero por diferentes circunstancias fueron cambiando. Yo creo que ahí también es importante anotar que justamente estos estereotipos, y el cine no surge espontáneamente en una sociedad, ¿cierto? También pues es parte de esa sociedad. Entonces no solo es que el cine transmita per se como si fuera un monstruo una idea de así tienen que ser las mujeres, así tienen que ser los gays, así tienen que ser las lesbianas. Hay un orden social detrás de eso que también obviamente le mete mano como a todas las producciones, ¿cierto? Como qué queremos replicar, cómo lo permitimos, como lo que tú dices, pues finalmente eso hace que surjan códigos o formas de presentar el cine o formas de presentar la literatura. Entonces nunca está alejado de un entorno social, nunca deja de ser parte de un sistema que también presiona como a todas las artes para saber qué producir, cómo producirlo, para quién producirlo y qué mensaje transmitir. Bueno, y teniendo en cuenta este mensaje, veamos, pues les voy a contar un poco sobre cómo ha sido la representación de la persona homosexual o de la persona LGBT en el cine de manera muy general. En general es siempre poco masculino y alejado de todos esos valores heteronormativos. Pero tenemos como 3 o 4 representaciones muy, muy marcadas en el cine. Y la primera es el mariquita, es decir, el hazme reír, el que todo el mundo, el afeminado, el que es para un chiste. Exacto. Después ya como que cambian un poco cuando viene toda esta ola de códigos y de cristiandad y cosas así religiosas y quieren representar al gay o al LGBT como el villano. Entonces es el malo, siempre el asesino, el psicópata, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo, que igual aún se sigue viendo al día de hoy, y es como el personaje gay es siempre termina siendo castigado. De alguna u otra manera nunca va a ser feliz, todo pues porque su vida es un pecado. Entonces ser homosexual estaba mal y parecerlo también. Así no fuera algo directo, pero sí más o menos había este queer coding o queer baiting que ya lo vamos a nombrar más adelante es que es. Parecerlo pues también era como tabú. Incluso creo que el principal pecado no era tanto serlo, sino más parecerlo. Sí, porque hay mucha gente ahora que es heterosexual, cisgénero, pero sus expresiones de género son un poco afeminadas y entonces la gente, ay, este man es gay, no le gusta la polla. ¿Estás español tú, tío? Vamos, tío, joder.
Ahora, ¿cuál es la situación actual? La situación actual, pues, todo el mundo ahora dice, ay, es que siempre nos quieren meter un gay en todas las películas, etcétera, etcétera. Y pues sí tenemos películas donde el personaje principal es gay, pero igual la representación ahora tampoco es que sea muy buena. Entonces, me voy a tirar aquí de investigador y voy a dar aquí unos porcentajes que leí por ahí. Y es, al 2017, pues, se tenía en el 12,8% de representación de la población LGBT en las películas. Y pues el 12% no es nada. Y de ese 12,8%, los personajes, el 50% de estas películas, el personaje gay o LGBT aparecía menos de 5 minutos de la película. Entonces, sí, como dijo Esteban, hemos tenido, la evolución no ha sido lineal, cosas buenas, cosas malas, pero pues también hay que tener en cuenta que no es que en todas las producciones quieran meter un personaje gay y que no en todas está. Todavía no estamos lo suficientemente representados y cuando nos representan no es correctamente. Sí, yo creo que esto también entra como en la narrativa de estos grupos conservadores de hoy en día que nos dicen que nos quieren meter lo LGBTI hasta en la sopa y que todas las películas tienen que tener un personaje LGBTI, pero pues amiga, date cuenta, los LGBTI estamos en todas partes. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Y creo que también nos hace falta un poco más de diversidad, incluso en estas representaciones, como lo mencionaba ahorita Sebas. La mayoría de las representaciones en el cine y pues como en Hollywood más que todo, son hombres homosexuales. Hay que decirlo pues claramente, representaciones de las otras letras de esta gran sigla son muy pocas, apenas están empezando a surgir y además casi todas las experiencias son experiencias blanqueadas. Se representa muy poco otras experiencias diferentes que estén por fuera de esta nueva homonorma que está surgiendo. Y yo creo que algo muy importante en lo que justamente ahorita mencionaba Sebas es que no estamos diciendo que estos estereotipos estén malos, porque incluso se han convertido también en símbolos de lucha. El tema del ser el gay afeminado, al contrario, se ha convertido en un símbolo de lucha, ¿cierto? El hombre apropiándose también de su feminidad y de poder demostrar lo que aquí llamamos la maricada, la forma que quiera hacerlo, ¿cierto? Porque finalmente no es un tema de represión, solo que en estos estereotipos se utilizaba como la gran comedia, como el gran chiste, ¿cierto? O sea, es como convertir una experiencia de vida en un chiste, en solo un pequeño cliché, un lugar para acomodar la historia de los otros personajes que importan, que finalmente vienen siendo el blanco, heterosexual, ¿cierto? El amor heterosexual. Porque lo más importante es el amor heterosexual. Todas estas cuestiones que vemos en todas las películas, pero no es que en sí la representación de las personas LGTBI que son afeminadas, que les gusta hablar de forma sisi, no sé cómo se traduce eso, pero estas cuestiones... Mariquita. Eso, mariquita. Como estas cuestiones son importantes, porque también las poblaciones lo han logrado como tener, ¿cierto? Abrazar y construir las diversidades desde ahí. Lo malo es cuando se convierten en clichés de chiste, ¿cierto? O en solo una muletilla o un apoyo para otras historias. Bueno, y como para empezar ya a hablar de ejemplos concretos, ¿por qué no contamos estos estereotipos o clichés que nosotros nos hemos encontrado en el cine? Que sí hay bastantes. Bueno, yo creo que voy a empezar con uno que es el típico, ahí como conectándolo con lo que estaba diciendo ahorita, y es el amigo gay que siempre está pendiente de la historia, generalmente de la mujer heterosexual, ¿cierto? Entonces, así porque todas las mujeres tienen que tener un amigo gay. Sí, sí, no. No, y eso se traduce en la realidad, o sea, la amiga le pregunta cómo vestirse, o al menos a mí me han preguntado, yo no sé ni siquiera vestirme, yo ahora vas a vestir a alguien más, ¿cierto? Entonces, ahí el punto es justamente, en esta película Clueless, Sin Pistas que se llama, ¿cierto? El amigo era el que le ayudaba a vestirse, o él le pedía consejos de moda. O sea, solo servía como un lugar para darle fuerza a la historia de la mujer blanca heterosexual rica, que era la importante de la historia. También en La boda de mi mejor amigo, con Julia Roberts. Con Julia Roberts, también él solo la aconsejaba, ay, sí, esto y lo otro, pero él no tenía una historia propia, ¿cierto? Sí, son personajes que nunca tienen un arco argumental, siempre están de apoyo al personaje principal. Ese es su personaje, es solamente ser gay y ya. Esa es su y ser chistosito. Y ser chistosito y decir chistes medio sexuales y ya. Y el mejor amigo de la mujer protagonista generalmente es la mujer protagonista. Sí, porque que un hombre tenga un amigo gay, eso sí no es bien visto. Una mujer sí puede tener amigos gay. Porque siempre, si el hombre heterosexual tiene amigos gays, es porque el amigo gay se lo quiere comer. No, incluso eso es otro estereotipo. El tema de que el gay siempre quiere convertir al heterosexual en gay, ¿cierto? Estamos hablando aquí en este caso de hombres, ¿cierto? Porque
También dijimos, las lesbianas son muy poco representadas en muchas cuestiones, aunque también tienen sus estereotipos propios, pero el hombre gay, el mejor amigo gay, finalmente es como el hombre que está esperando convertir al mejor amigo en gay. Y es muy chistoso porque todos los heterosexuales es como que, ay, usted es gay, ya como que me va a empezar a echar los perros y no, amigo, yo también tengo gustos. Sí, No amiga. todos los heterosexuales me gustan. Date Calma. cuenta. Sí, o sea, a ver, hello. Sí, y ahora que hablabas también de las lesbianas, también existen dos estereotipos muy marcados para las lesbianas. O tienen que ser muy butch, muy marimachas, o muy femeninas, ya exageradas. Y siempre tiene que haber como esta diferencia muy marcada entre qué es lo masculino y qué es lo femenino en una relación, incluso en una relación diversa. Y creo que también las personas más vulneradas en esta estereotipación son las personas trans. Son quienes han tenido peores tipos de representación, además que esos roles se han ido típicamente a personas cis, que tampoco es que esté mal, pues porque esa es la labor de la actuación, pero si queremos apuntar a una mejor representación, ¿por qué no darle voz a esas personas que han vivido esas experiencias? Además que esas representaciones son miedosísimas, ¿cierto? Las representaciones que el cine ha hecho históricamente, principalmente de las mujeres trans, porque incluso hay muy poca representación de hombres trans en el cine. Actualmente se empieza a trabajar, pero históricamente es como si incluso la población de hombres trans no existiera. Y las mujeres trans eran vistas o como nuevamente la comedia, ¿cierto? Ese personaje para reírse. Sí, como el personaje que intenta ser mujer y falla en el intento. Exacto, y que nos podemos reír libremente de ese personaje, el tema de la falsa mujer, y también esta idea de peligrosísima, ¿cierto? La asesina, la que es capaz de matar, o esta representación del hombre que se transviste, entonces es un asesino en serie que va a matar a las personas, porque además... Cough, cough, J.K. Rowling. JK. Sí, esta representación yo creo que ha sido una de las más dañinas porque sigue nutriendo justamente esa idea que dejamos a las mujeres trans en lugares de peligro, ¿cierto? Entonces, siempre en las esquinas más oscuras, siempre donde haya drogas, siempre donde haya prostitución, ¿cierto? Siempre donde haya asesinato, lugares terribles, y esto se ha replicado durante un montón de películas, actualmente un libro, ¿cierto? Pero justamente estas cosas empiezan a replicar esta idea de la mujer trans súper peligrosa. Y ahí yo tengo una experiencia personal y es, pues cuando yo trabajaba en un bar, uno atendía a todo tipo de clientes. Yo nunca había atendido a una persona trans y una vez llegó una mujer trans y yo asustado, ¿no? Esto aquí me va a dar en la jeta, va a sacar las armas, me va a mechonear, me va a sacar aquí. Y yo creo que en ese punto fue en el que a mí como que me empezó a cambiar el chip porque yo venía permeado de todo eso. Y ella llegó, me pidió una cerveza, se sentó en la barra porque venía sola y empezó a hablar conmigo, yo era el barman. Ese cliché del barman que escucha, sí es verdad, porque yo era el barman y yo los escuchaba todos. Entonces se sentó, me contó su vida, me dijo que estaba despechada porque había acabado de terminar con su novio, etcétera, etcétera. Yo me senté y ya empieza uno a ver a las personas trans como personas de verdad que sienten, uno como que pues antes yo las tenía como eran un personaje, parecía un personaje de ficción. Entonces con ese tema de las personas trans yo tuve esa experiencia, la quería compartir, yo sé que no tenía nada que ver con el cine, pero yo creo que en el fondo sí tiene que ver con el cine, porque el cine fue el que me permeó toda esa imagen. Sí, realmente ese es el ejemplo de por qué creemos que el cine es tan importante, porque a veces en nuestra vida cotidiana tampoco tenemos la oportunidad de interactuar con todo tipo de personas y no tenemos la oportunidad de experimentar estas diversidades con nuestras personas cercanas, y a veces como lo que primero nos llega son estas representaciones del cine. Pues el cine es como el medio de consumo masivo más permeado en toda la sociedad, y por eso estas representaciones son tan importantes y porque ayudan a crear estas imágenes en la sociedad. O sea, si incluso a nosotros nos han afectado, pues imagínense al resto de personas. ¿Qué películas que recuerdan ustedes con algún personaje trans que mal o bien estuvo? Muy, muy malo. El silencio, bueno, aunque el silencio de los inocentes no es tanto un personaje trans, pero es un hombre que se transviste. Es una experiencia así de transvestismo. Sí, y es el tema de como que todo lo centraba, y además es un libro también, o sea, aquí juega doble carta. Es como que todo este tema de que el hombre que como que transgrede esa norma, aquí estamos hablando de un hombre en este caso específico, que transgrede esa norma es súper peligroso y va a matar mujeres y las va a degollar por su deseo de ser una mujer por imposibilidad de llegar a serlo, ¿cierto? Esta idea que constantemente nos vendieron en el cine todo el tiempo, de decirnos que esas personas que deseaban cambiar de
de género pues eran en sí peligrosas. Me acuerdo que yo quedé con un rayón por mucho tiempo con esta idea justamente del personaje del Silencio de los Inocentes, por eso mismo, ¿cierto? Porque además lo muestran de esa forma así como él se viste y canta y todo, pero además todo tétrico y oscuro porque va a matar a alguien. Entonces esta representación para mí fue como una cosa horrible y todavía sigue siendo, además que la película no me parece horrible, pero sí la representación y la forma como la tratan. Sí, eso creo que es también muy importante lo que tú dices, que a veces la crítica no es decir que la película es mala per se. Hay películas muy buenas con representaciones muy malas y también hay que verlos con el lente de la época, entender también por qué esas representaciones estaban en un contexto dado, sin decir que todo está bien porque en el pasado las cosas eran así, sino simplemente... Puro comentario de tía. En el pasado todo era mejor. No, entonces es precisamente poder ver críticamente estas representaciones sin decir que la película sea mala por eso. Hay películas muy buenas que tienen contenidos racistas, misóginos, pero hay que saber ver críticamente estas cosas. Y ahora pues respondiendo a tu pregunta, Seba, sobre representaciones trans, yo recuerdo mucho la película con Hilary Swank, Boys Don't Cry o Los Muchachos No Lloran. A mí me marcó mucho porque es súper trágica y luego enterarme que es basada en hechos reales me hacía pensar que como estas vidas de las personas trans son tan trágicas que pues no quiero conocer a nadie así porque no sabría cómo manejarlo. Sí, creo que a mí me pasa igual esa película, yo quedé como wow. Además que esta película reproduce el estereotipo de siempre hay un final malo, ¿cierto? Nunca vas a ser feliz. Pero además siento que la película no lo intentaba hacer, que es lo particular, ¿cierto? La película sí me parece un logro en cuanto a que muestra experiencias que no se habían mostrado tanto en cine, que logra mostrar esa idea de la sociedad contra la persona. Era más una película de denuncia que de explotación de este estereotipo. Exacto, o sea, yo siento que aquí la película sí se salva en cuanto a eso. La película logra mostrar justamente esa realidad y el sufrimiento que eso acarrea, ¿cierto? El sufrimiento psicológico, el sufrimiento físico, pues la muerte, todas estas cuestiones que acarrea el salirse de la norma. Entonces, aunque tenga ese final trágico, también yo creo que esto es lo que hace importante de que una película no caiga en el cliché por caer en el cliché, como esta idea de Clueless de la mejor amigo gay, sino que tenga todo un sentido. O sea, una película puede retratar una historia terriblemente desgarradora de una persona LGTBI, pues porque pasa, ¿cierto? O sea, vaya, miren las calles, eso pasa todo el tiempo, de una mujer o de un hombre trans, pero es también cómo la trata, ¿cierto? La sensibilidad con que se trata el personaje. Exacto, para que no termine replicando un mensaje erróneo, sino al contrario generando una conciencia social. Y creo que hay muchas películas que logran empezar como a trabajar este tema, de mostrar estas realidades con como otros lentes que no sean solo el cliché por el cliché. Y creo que incluso el cliché por el cliché ha sido lo favorito de Hollywood durante mucho tiempo. Sí, yo creo que ahí un ejemplo claro son los villanos de Disney. Como los villanos de Disney siempre son ese personaje llamativo, que tiene las mejores canciones, que tiene unos comportamientos un poco afeminados, porque eso también tiene una historia que ahorita ya la vamos a ver sobre cómo codificar la diversidad sexual en el cine sin que sea explícita, lo que se llama queer coding, que también vamos a tener un capítulo especial para profundizar en esto. Y yo siempre recuerdo mucho a Scar, que a mí me llamaba mucho la atención, pues porque era el villano del Rey León y que fue como la primera película que vi en cine, y porque era muy, muy afeminado y también sus canciones eran muy buenas. Y Divine inspiró también a la villana de La Sirenita, que es Úrsula. Divine fue una actriz trans en los 70-80, trabajaba mucho con este director John Waters, con películas muy escatológicas pero muy interesantes, y fue todo un icono pop de la época y inspiró este personaje también. Yo creo también que hay otro pequeño cliché que no es tan pequeño, es más bien como muy grande, y es esta idea de que la bisexualidad no existe o no está, o la bisexualidad es solo un tránsito, o son hombres que no se han en el caso de los hombres, son hombres que no se han aceptado como gay, ¿cierto? Porque es una etapa de escampadero. En el caso de las mujeres son como aquellas mujeres que quieren experimentar, que creo que lo hemos mencionado como hablando de, la mujer que hizo una pijamada con las amigas y terminaron teniendo sexo y almohadazos, desnudas y todo esto. Pero siempre se trata de negar la representación de la bisexualidad, ¿cierto? Como darle a entender a la gente que los bisexuales no existen, que no hay ningún bisexual que sea real, sino que es como un tránsito y ya, eso no pasa. A la mujer falta que se la coja un hombre bien cogida para que se vuelva heterosexual otra vez. O también está el caso de
la bisexualidad es peligrosa, porque como tienen un apetito insaciable, son asesinos, como bajos instintos, que también esa película representa, esa película. es A mí me gustó. buena, pero representa la bisexualidad como esta mujer mala y a la que hay que temerle, pues porque tiene un apetito insaciable. Yo me acuerdo que yo esa película la vi a escondidas, claro está, porque con ese nombre mis papás no me iban a dejar ver esa película, pero yo la aproveché como que esperaba que se quedaran dormidos y sabía que le iban a dar y me iba ya, mira. Y pues no era por verle la vagina a Sharon Stone, claro está, sino porque siempre me han gustado todos esos tipos de películas de thrillers y todo eso, pero esa película me parece muy buena, aunque tenga una mala representación. Bueno, la primera, la segunda es horrible. Ah, ¿cierto? no, hay segunda, yo no llegué hasta allá. Sí, Sí, no, yo pero tampoco llegué hasta allá. es horrible, es más, pues yo sí digo, como si usted quiere perder como casi una hora y algo de su vida, vea hacer la segunda parte. ¿Eso cuándo salió? Yo nunca supe que Ya, había- como en el pero- 2007, creo. Pero eso ya no era con Sharon Stone. ni nada. Era con Sharon Stone. Ah, bueno, en su época, mala. Sí, no, además hay unos premios, aquí como nota, hay unos premios a la peor cosa del cine, ¿cierto? Los Los Razzies. Razzies. Justamente la película llevó un montón. Es mala en realidad, con cojones. Bueno, pero volvamos a los estereotipos. Yo creo que ahora sí podemos empezar a hablar de esta historia de el cine de Hollywood y la censura y cómo surgen muchos de estos estereotipos. Bueno, esta historia de censura en Hollywood comienza con algo llamado el Código Hays. Algunos ya habrán escuchado de eso, no sé si aquí saben qué es el Código Hays. Bueno, yo sí. Es como una secta satánica. Más o menos, por ahí iba, pero era una secta cristiana, creo. Sí, Igual. específicamente católica. Ay, no. En Hollywood, antes de los 30, habían películas que estaban tomando como unos giros muy dramáticos y estaban experimentando mucho. Y esto empezaba como a molestar a los públicos conservadores, en especial a las personas católicas que empiezan a formar algo que se llama la Liga de la Decencia. Me los imagino con superpoderes. El superpoder de la Biblia. Para mí suena como un grupo de supervillanos como que se enfrentan a la Liga de la Justicia. Y bueno, en películas que se estaban haciendo antes de este código, antes de que se implementara, podemos encontrar ejemplos como Babyface o Carita de Ángel, como se traduce a español. Eso parece, tiene nombre de telenovela mexicana. Es que hay una telenovela ¿Cierto? mexicana. Dije, eso a mí me suena. Y en esta película cuenta la historia de una mujer que fue prostituida desde los 14 años, pero que se va abriendo paso en la vida a través de la seducción y del erotismo. Y no termina mal. O sea, como que se veía que era un mal ejemplo para las mujeres. Otra película fue El signo de la cruz o La señal de la cruz de Cecil B. DeMille, que era la historia de Nerón, la época romana. Y esto tenía orgías y escenas de mutilación y fue muy controversial en la época. Y otro ejemplo es Red-Headed Woman, que también trata de una mujer que engaña a muchos hombres y se abre camino en la vida con su sexualidad y al final también sale impune y tiene un final feliz. Yo creo que eso incluso nos va mostrando las diferencias entre el cine hollywoodense y el europeo, ¿cierto? Que uno lo miraba con mensajes súper extraños, pero también tiene que ver con dónde aplicaba el código. Pero estas eran películas estadounidenses, o sea, esto es lo que les quiero decir. Y lo que les mencionaba al principio de estos roles marcados para el hombre y la mujer no eran como que en el principio ya estaban marcados así, sino que en el principio ya habían representaciones que eran muy osadas y que trataban de ir hacia los límites de lo grotesco incluso. Bueno, y hablando de grotesco, esa liga de... ¿Qué? ¿La liga de qué? De la decencia. Bueno, la liga de esos hicieron un código, que era el código Hays. Sí, y esto también hay que entenderlo en su contexto que empieza a surgir en la década de los 30, también en la época de la prohibición del alcohol, de la Gran Depresión. Entonces los cines querían evitar que grupos... Que la gente fuera feliz. También querían evitar que grupos de boicoteo dañaran los estrenos de sus películas porque en diferentes ciudades y estados de Estados Unidos se organizaban boicoteos con las películas que consideraban inmorales y esto les causaba grandes pérdidas. Entonces Hollywood, para evitar este tipo de problemas, Le aplicó pidió auxilio a la liga de la decencia. Sí, le pidió ayuda a esta liga malvada. Instauraron este código Hays, que fue una especie de autocensura, porque inicialmente no fue impuesta por el gobierno, sino que los mismos estudios empezaron a aplicar estos códigos para evitar roces con esta sociedad conservadora. Bueno, a mí sí me intriga mucho y quisiera saber como qué estaba incluido justamente en este código. ¿Sí? Bueno, incluido no, en realidad qué estaba prohibido en este código. Excluido, sí. Sí. Pues la verdad es una lista muy extensa, pero sí tiene unas reglas que a día de hoy nos parecerían muy ridículas. Por ejemplo, que los besos no podían durar
más de 3 segundos, que las parejas casadas tenían que dormir en camas separadas. Como un matrimonio real. Sí. Tal cual. Que Besos no- de 3 segundos, qué aburrido. que no se podían mostrar los inodoros. Que de hecho Hitchcock fue uno de los que empezó a romper esto al mostrar el interior de los baños en Psicosis. Tampoco se podía mostrar el torso desnudo de los hombres ni los ombligos. ¿Se imaginan Superman sin que muestran el torso de Superman? Desnudo? Perdón, siga. Bueno, y en general las reglas estaban dirigidas a que las películas no podían hacer que el público simpatizase con los villanos o con lo que hoy llamaríamos antihéroes. Las películas trataban al público como niños chiquitos a los que había que educar, que no se podía mostrar nada inmoral o que fuera contra comillas la ley natural. Y yo quisiera saber también como en esta construcción de los códigos, cómo se incluía, bueno, yo creo que no se incluía, cómo se excluía a las poblaciones LGTBI. Pues esto está dentro de esto llamado de la ley natural, entonces no se podían mostrar personajes que tuvieran sexualidades no heterosexuales. Entonces los directores en esta época, esto duró más o menos del 30 al 60, pues o de la década de los 30 a los 60, y los directores tenían que ser muy creativos con sus guiones, así no podían hacer referencias directas si empezaba a haber un subtexto, y por eso muchas películas de la época tienen como chistes de doble sentido. Se empezó a desarrollar como un humor muy particular de las películas de esta época, y Hitchcock fue uno de los grandes representantes de esto. Él transgredió muchas de estas normas y superó las censura gracias a como a estas vueltas de tuerca de sus guiones. ¿Y ese código no era el que prohibía que las mujeres no mostraran más de los tobillos para arriba o algo así? Pues no recuerdo si está esa regla en particular, pero no me sorprendería. Bueno, y justamente para todos aquellos que nos están escuchando, que me imagino que también han visto un montón de cine, como yo quisiera saber qué películas se produjeron justamente como bajo la lupa de este código. Sí, bueno, como mencioné ahorita, Hitchcock fue uno de los que intentó ir hasta los límites de lo que le permitía este código, y de aquí también empezamos a ver como estos clichés de los que hablábamos al principio, como el nacimiento de esos estereotipos, de que la persona LGBT tenía que terminar mal, pues porque representaba algo desviado de la ley natural, o eran villanos, entonces no se podía recompensar su villanía con un final feliz. De ahí Su surge... desviación. Sí, de ahí surge este estereotipo de que tienen que terminar mal o muertos. Por ejemplo, Hitchcock también con Psicosis hace como un origen a este estereotipo de la persona que se traviste, que es asesina o Está loca. o está loca o... Sí. Bueno, también hay que tener en cuenta que en esa época se pensaba que todo eso era una enfermedad Sí, mental. sí, también todavía no había salido de la lista de enfermedades mentales. También Hitchcock hizo una adaptación de una obra que se llama Strangers on a Train o Extraños en un tren o Pacto Siniestro en Latinoamérica. Pacto siniestro. Las traducciones de aquí siempre son muy... Sí, y en esta obra trata de dos hombres que en la obra de teatro eran explícitamente homosexuales, que se encuentran en un tren y cometen asesinatos, pero en la película, como no se podía hacer referencia explícita a esto, hay una escena donde ellos hacen un asesinato y hablan como en código de este asesinato como si fuera el acto sexual. Entonces, el acto sexual entre ellos dos. Entonces aquí también vemos como esto... Escupe la navaja y mátalo. Pero no, lo mejor es que acabaste de mencionarlo como el acto sexual. Sí. Acto El sexual. acto Bueno, sexual. tía, el acto sexual. Entonces de aquí también surge como este estereotipo de las personas homosexuales que son asesinas por naturaleza. Pero esta película no me la he visto, me la voy a buscar. Y bueno, también hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y que ya es a finales de la década de los 50, en el 59, ya para los 60 el código empieza a lucir un poco desgastado incluso para la sociedad estadounidense, porque empiezan a consumir un poco de cine europeo con estas vanguardias que se están haciendo allá, y se ve como que el cine estadounidense como para abuelitas. Entonces ya la gente incluso empieza a dejar de ver las películas y se empieza a desgastar el uso del código. Hay una película de Billy Wilder que se llama Some Like It Hot, o en español creo que se llama Dos Evas y un Adán, con Marilyn Monroe, que es muy famosa porque son dos hombres amigos que están huyendo a la mafia y se tienen que disfrazar de mujeres y se monten a un barco. Y bueno, los dos están tratando de seducir al personaje de Marilyn Monroe. Es una comedia, pero es muy bien tratada porque además también hace unas críticas muy interesantes a los roles de género, incluso para la época. Entonces estos hombres disfrazados de mujeres empiezan a dar cuenta de las discriminaciones que empiezan a vivir simplemente por tener ropas de mujeres. Obviamente es una comedia, pero empieza a romper muchos moldes en esta época. Y de aquí se empieza como a desmontar un poco las reglas. Ya los estudios no siguen tan estrictamente
justamente el código. Y ya para la época del 68, cuando está como todo en pleno apogeo la contracultura, surgen Bonnie y Clyde y El Graduado, que son dos películas que también marcan mucho el cine hollywoodense y que oficialmente se dicen que son las que marcan el fin del código Hays. Bonnie y Clyde porque empiezan a mostrar ladrones y escenas grotescas y escenas de asesinato, y a la gente le encantó porque la sangre siempre llama. Y en El Graduado porque empiezan a mostrar el deseo sexual de una mujer mayor. Pero es curioso porque la sangre siempre llama, como dicen. Incluso ahorita hay muchas productoras que les da miedo mostrar, bueno, ahorita no, hace unos años, mostrar dos hombres besándose. A esta época, el graduado del 68, 70. Sí, 68. Y 30, 40 años y bueno, la sangre llama y los deseos heterosexuales llaman, pero los deseos homosexuales no llaman. Yo creo que eso tiene que ver con lo que mencionaba Esteban ahorita, no es lineal, ¿cierto? Hay ciclos que se vuelven a repetir. La censura, por ejemplo, se vuelve a repetir, pues, y lo estamos viendo justamente con cuestiones que empiezan a surgir en estos países que producen cine, donde se empieza a ver incluso que como que estos órdenes vuelven a imperar y empiezan como a reproducir otra vez las ideas de la censura constantemente. Incluso ahorita tenemos pues un sistema de clasificación de películas. Uno va al cine y le dicen, no, esto es para mayores de 13 años, mayores de 15 años, etcétera, etcétera, o mayores de 18 porque tiene sexo, porque si tuviera violencia, igual los adolescentes pueden entrar. Sí, ya el sistema de clasificación fue lo que reemplazó a esta autocensura de Hollywood, que ya se hizo un acuerdo entre las productoras de que van a haber ciertos tipos de películas que van a seguir ciertos tipos de reglas y así ellos van a poder vender tranquilamente. Yo quiero retomar una idea que ahorita justamente Esteban mencionó con Some Like It Hot, y es que está también ese estereotipo del hombre que se disfraza o pues como que se hace pasar por gay para poder acercarse a una mujer y conquistarla. Que esta idea sea... En los tacones de Eva. Sí, se ha tomado un montón y principalmente en comedias baratas, en serio. Pues comedias que intentan reafirmar esa idea machista del hombre macho que intenta conquistar a la mujer a toda costa, además, pues acoso por donde, ¿cierto? Y esta idea del hombre que se hace pasar por gay, porque además los gays somos siempre, ¿cómo decirlo? Personas que inspiran confianza, ¿cierto? Con las mujeres, que las mujeres nos pueden pelar los senos, como sea, y pues, ay, no corren peligro pelándole los senos, entonces como que todas... No corre peligro, pero yo no quiero ver eso. Pues sí, el punto es como que justamente estos estereotipos, ¿cierto? De que yo creo que en verdad muchos heterosexuales piensan que todas nuestras amigas se nos desvisten de frente. Eso no pasa en la vida real. Pero es justamente esta idea que ha replicado el cine y que por eso vemos justamente esta parodia del hombre que se hace pasar por homosexual para poder estar cerca de la mujer, o se hace pasar por homosexual para poder vivir la experiencia de que es una mujer. También eso me parece súper loco. Como que no sé si a ustedes alguna vez les pasó con alguna amiga que el novio pensaba que ustedes, pues a mí me pasó, el novio de una amiga pensaba que yo me estaba haciendo pasar por gay para caerle a ella. Yo sé a quién te refieres. Bueno, a mí no, a mí lo que me ha pasado es que generalmente, bueno, esto va a sonar egocéntrico, no es egocéntrico, quiten el egocentrismo, pero era como que yo era una amenaza hasta que se dieron cuenta de que era gay, ¿cierto? Ya como... se bajaron las alertas. Sí, era como que este es una amenaza, cuando ella, además que me choca que mis amigas intenten como, no, pero es que si él es gay, como, ¿por qué tenés que explicarle que no puedes tener un amigo heterosexual también, que sea amigo, ¿cierto? Pero no, es que él es gay. Ah, bueno, listo, no, normal, ¿cierto? Eso sí me pasa, me ha pasado muchas veces en realidad. Ese es el cliché, un hombre y una mujer heterosexual nunca van a poder ser amigos porque siempre van a haber ahí una agenda oculta en la que el hombre está buscando cómo comérsela. En cambio con el gay es, bueno, el gay, no va a pasar nada. Sí, y también pues esto que menciona Jesús de Some Like It Hot, como digamos que esto es el primer ejemplo que yo conozco que hay en el cine sobre esta historia de los hombres que se visten de mujeres y abren los ojos a las desigualdades, pero sí, eso se volvió también un cliché con los años. Recuerdo mucho esta película con Robin Williams de Mrs. Doubtfire. Sí, yo me reía mucho con la película. Que era muy chistosa, pero también esto reproduce este estereotipo de que el hombre se tiene que disfrazar, porque es disfrazar, no es ni siquiera que sean personas transexuales o travestis, sino que se disfrazan de mujer por cualquier situación de la vida, y entonces con eso ya abren los ojos y es que las mujeres tienen discriminación. ¿Tienen derechos? Tienen discriminación y derechos, como si necesitaran eso para poder abrir los ojos, como si no estuviera evidente a la luz del día. Bueno, y también para responder como a esta pregunta que hizo Sebas hace un rato de cómo eran estas representaciones justo post Código Hays cuando empieza a caer esto. Hay una película muy famosa que incluso ahorita está en boca de todo el mundo porque se hizo un remake que está en Netflix, que es Los Chicos de la Banda o The Boys in the Band, que es basada también en una obra de teatro, y la original creo que es del 70, o sea, justo
un poco después de que cayera el Código Hays, y trata sobre la vida de varios personajes homosexuales en Nueva York que se reúnen para el cumpleaños de uno de ellos y empiezan a hablar como de sus vidas, de sus historias. También hay mucho como autoodio entre ellos por toda la situación de la época, de la discriminación y de cómo eran tratados, y que apenas estaba surgiendo como un movimiento de orgullo y de reivindicación. Entonces uno ve también que estos personajes son muy estereotípicos, incluso en el remake de hoy, que a pesar de que es muy bueno, uno ve como que estos personajes también son muy trágicos, que no tienen una historia feliz, no tienen amor verdadero. Pero es una película muy transgresora porque pues para el 70 ya relatar una historia abiertamente homosexual en el cine ya era un gran paso. Yo no me he visto el original, pero el remake me pareció muy bacano en cuanto a que siento que no construye el estereotipo de los personajes, sino que reconstruye la historia de esa idea, ¿cierto? Uh-huh. Pues como sus vivencias, además porque está remarcado en ese tiempo donde vivían, ¿cierto? Estamos hablando de los 60, donde obviamente las desigualdades en torno al tema de las identidades sexuales eran más amplias que ahora, entonces donde no se podía hacer, no se podía decir, no se podía hablar. Aquel que lo fuera a demostrar era el maltratado, todavía lo sigue siendo, incluso por su propia población, ¿cierto? Que eso también yo creo que en la película lo remarcan mucho, y está la idea justamente del no poder amar, pero no porque no se tenga la capacidad, sino porque la sociedad no lo permite, ¿cierto? Y creo que se centra en un momento mucho en esa historia del amor, pero no solo del amor hacia otros, sino que también le da como ese giro del amor propio. Entonces me parece que, al menos el remake, no he tenido la oportunidad de verme el original, me parece como que tiene un tacto muy bonito a la hora de empezar a narrar también justamente esas historias, que no se aleja de lo que hemos considerado estereotipos, pero que los trabaja de forma tan bacana y como tan profunda, que los aleja solo de mostrar un estereotipo para reírse, que tiene chistes, pero que siento que los chistes no son solo porque nos reímos del personaje, es de la situación que el personaje crea, no es el personaje que me da risa porque haga esto o lo otro. Sí, creo que precisamente usa el estereotipo para deconstruirlo. Creo que también hace uso de estas diferencias interseccionales porque muestra el racismo hacia el personaje homosexual negro o al latino también, entre el homosexual blanco. Entonces también es una crítica a eso. No sé si eso esté presente en la original, pero también me parece un elemento interesante. No, y está presente ahorita en la realidad, o sea, está bien representado eso. Yo no la he visto, no he visto ninguna de las dos, pero tengo la curiosidad de quién es el director de eso. ¿O quién? ¿Del actual? Sí, del actual. No recuerdo, pero es producida por Ryan Murphy. Entonces podemos confiar en la representación. Porque... Sí. Bueno, yo voy a hablar de una que no recuerdo en este momento la fecha, por favor si la tienen en la mente me la dicen, que es Filadelfia. Es del 93. 93. A mí me parece muy bacana esta película porque, bueno, también siento que es una de las primeras películas hollywoodenses, no es que esto no se haya tratado en otras partes, pero es una de las primeras películas hollywoodenses que toca el tema del SIDA, ¿cierto? Y del VIH, en un momento donde, aunque no había pasado, empezaba a menguar las discusiones en torno al público de esto, ¿cierto? De lo que fue también como este cataclismo que llevó justamente a todavía más exclusión y segregación de las poblaciones LGTBI en Estados Unidos, y llega una película a narrar, a intentar, lo voy a colocar un poco entre comillas, humanizar la experiencia del SIDA, ¿cierto? Del VIH, y a colocarle y a darle un contexto que finalmente en un momento donde se estaban deshumanizando a las personas que sufrían la enfermedad, lo único criticable sí es que la película pues sí estaba por momentos como puesta a la sensibilidad de las personas heterosexuales, que no hubieran besos, que los actos de demostración de cariño no existieran, pero siento que tiene mucho poder en cuanto a que fue una de las primeras películas que aborda el tema del SIDA, ¿cierto? Y que además lo intenta humanizar, que no lo convierte, o que no convierte la narrativa del SIDA en algo diabólico, ¿cierto? Que no tiene sus dramas de por medio, entonces me parece que logra mucho en torno a eso en su momento. Y yo creo que ahí se tomaron un riesgo bastante alto, pues para hacer Hollywood, tomar al actor más querido de Estados Unidos, que era Tom Hanks, que era el protagonista de sus comedias románticas de finales de los 80, principios de los 90, y ponerlo como un homosexual con SIDA, pues fue un riesgo bastante alto. Entonces, incluso yo creo que por eso fue el impacto. Aunque tenga pues su final que es un poco trágico, espero que si no se la han visto pues igual se la vean, pero igual como dice Jesús, es una película que cuando yo la vi a mí me impactó bastante porque pues a uno
Es como en el colegio cuando le llevaban a uno todas esas grabaciones de las enfermedades de transmisión sexual y uno quedaba traumatizado. Como Porque, que uy, nunca quiero tener sexo. Sí, nunca quiero tener Sí. sexo después de esto porque pues sí es una historia bastante dura, pero pues por lo menos en mi caso yo duré mucho tiempo como bastante asustado con ese tema. Sí, y esto hace parte justamente de un movimiento en Estados Unidos en los 90 que se llamó el New Queer Cinema, que es como este resurgimiento de narrativas diversas que empiezan a mostrar una parte más humana de estas historias. Y sí, yo creo que la apuesta fue por humanizar a estos personajes y que no fuera simplemente la historia trágica porque sí, y que la crítica tampoco quiere decir que entonces porque hay un personaje LGBTI no puede ser trágico, pues porque la tragedia está en la vida real también. De todos. Entonces sí, es más bien como la sensibilidad y la construcción del personaje. Sí, es que yo siento que también muy bacano eso que menciona Esteban, de que no es que todos los finales tengan que ser felices para que sea una buena representación. Creo que ahorita vamos a hablar incluso de qué pensaríamos que sea una buena representación. Solo que la construcción de la historia es lo importante, ¿cierto? Es como vas narrando la historia. Puede terminar, ahorita lo decíamos con la película de Hilary Swank, que aunque termine trágica, siento que tuvo la sensibilidad de mostrar una realidad social, que finalmente es trágica, no es gratuito que esa película haya terminado como terminó. Es una realidad social lo que mostró, pero es el tacto con el que vas contando la historia. No es que mates al personaje, que también es otro cliché y es como entierra a tu amigo gay, ¿cierto? Que es matarlo para darle fuerza a la historia de un personaje heterosexual, o matarlo porque así como si fuera un Deus Ex Machina y como, oh, se murió, ay, qué raro. Ve, justamente hay que matarlo como generalmente está el cliché de matar al amigo negro, ¿cierto? Esas cuestiones sin tener una fuerza. El o sea, negro es el que primero se muere en las exacto, películas. y todo lo hemos repetido todo el tiempo. Sí. Yo me acuerdo cuando yo veía películas cuando era niño, es que ese es negro, se va a morir rápido, ¿cierto? Es justamente esta idea. ¿Y por qué creemos y tenemos esa concepción? Porque ya tenemos interiorizado de que se tiene que morir, porque sí, ¿cierto? Entonces justamente es a eso a lo que nos referimos. No está mal que tenga un final no feliz, pero de acuerdo a cómo se trató, es justamente lo que va a denotar si fue intencional que el final fuera así para narrar una realidad, o si sencillamente fue, pues, lo queremos matar porque sí, porque es el código. Bueno, ahora yo me voy un poco más reciente, me voy a una película argentina que se llama Esteros. Esa película me pareció demasiado bonita, la encuentran en Amazon Prime, ahí fue donde la vi, no sé si está en Netflix también. Pero me parece una historia muy bonita porque se parece a una película de Javier Dolan, porque pues es como dos amigos de la infancia que en su adolescencia sucedió algo como que los puso en una posición incómoda, uno besó al otro y el otro se quedó como que esto como que me gusta, pero por motivos familiares se separan los amigos y se encuentran unos años después. Entonces son dos líneas temporales que se van mostrando en la película y van como resurgiendo todas estas cosas que sucedieron en su adolescencia. No vi ningún cliché, digamos que está el gay que no se acepta y está el gay que es un poco más extrovertido, pero no vi ningún cliché supremamente marcado y me parece una película muy muy bonita. Entonces, Esteros, una película argentina. No la conozco, pero interesante conocer del cine argentino también. Bueno, y como ya para completar un poco la historia de Estados Unidos y empezar a hablar de cine latinoamericano, yo simplemente quiero hacer mención a dos películas. Una que es Milk del 2009, que ya empieza también a hablar como de las películas con representación política y ya no solamente para mostrar una historia trágica o tierna, pues o de final feliz o de final triste, sino también hablar un poco de política y de lucha de derechos, que también es la historia de un activista de San Francisco que es como el primer oficial público de Estados Unidos elegido que es abiertamente homosexual y bueno, narra también como su historia política. Y una más reciente que es Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre de 2017, que es digamos también como de esta última ola de películas donde la representación, si bien el final es trágico, la historia es muy bonita en sí y está marcada como por un entorno de aceptación. Toda la familia acepta al personaje, el tema no es tabú, los personajes pueden desarrollar sus inseguridades y sus exploraciones de la sexualidad como con más libertad y es una película hecha con mucho cariño, pues por lo que yo he visto. Pues a mí esa película, la verdad, tú dices que es trágica y a mí me parece que el final es real, o sea, sí, es real, pero es la una adolescencia, tragedia, es el primer amor. Es el primer amor, el primer corazón roto, pero pues es un drama. Entonces, esa película me parece muy bonita. Pero no es trágica en el sentido de que ninguno de los dos muere. O sea, eso ya es una ganancia también. Sí, ya. Sí. No hay ningún muerto, creo. Bueno, yo voy a hablar también, más que de una película, es un director argentino que le he seguido la pista irónicamente desde hace ratico, se llama Marco Berger
Y ese apellido. Sí. Hay que ver las películas. Pero lo bacano de Marco Berger es que sí intenta explorar el erotismo homosexual, ¿cierto? Y lo hace desde imágenes directas. Él incluso los planos, le enfoca mucho el plano al torso, a las nalgas, pero más allá de solo volver algo sexual por el sexo, es también, pues mostrar cuerpos que no necesariamente son, bueno, no, hay algunos que son muy estereotipados, pero no necesariamente son estadounidenses ni estas cuestiones. Y también lo bonito es que tiene unos silencios muy largos donde va contando en las historias, justamente en las miradas, en los gestos, sin necesidad a veces de hablar, que eso me parece muy poderoso. Me acuerdo mucho una de Gael García que era Plan B, y la otra que no hace mucho nos vimos, que también tiene silencios muy largos, pero también se hace muy bonita, y es como el chico rubio, The Blonde One. Ah, sí, esa la vimos hace poquito y me pareció muy bonita, pero sí tiene como esos silencios y a veces me parecía como un poco softcore, porque era como estar viendo porno pero sin estar viendo porno. Uh-huh. Interesante. Bueno, y para entonces ya continuar con las películas latinoamericanas, quiero hablar un poco como del recorrido de las películas colombianas también. En Colombia no hemos hecho como una representación histórica de las diversidades, es más bien algo reciente. Pero recuerdo mucho una película muy clásica y creo que querida por muchas personas en Colombia, que es La Estrategia del Caracol. Había un personaje que era trans, se llamaba Gabriel o Gabriela, y pues para la época, que era a principios de los 90, me parece que es bastante transgresor, aunque el personaje pues es interpretado por una actriz, una mujer cisgénero, que es Florina Lemaitre. Pero sí lo trata también con una sensibilidad, incluso en un momento le piden al personaje que tiene que volver a su representación masculina para hacer una distracción mientras están moviendo la casa. Entonces me llamó mucho la atención que en una película de los 90 se hiciera esta representación. Sí, eso es curioso, y más aquí en Colombia que no pues, tenemos no casi tenemos representaciones. ese tipo de representación. Bueno, yo voy a hablar de una película colombo-peruana que se estrenó en el 2009, que es Contracorriente. Bueno, yo tengo más una experiencia con esa película, era que quería ver a Manolo Cardona. Pues en serio tenía una obsesión con Manolo Cardona. Yo tengo un problema con él, y es que a mí me parece que él está bueno, no lo voy a negar, pero me parece que actúa tan mal. Siempre hace el mismo papel. Siempre Sí. hace el mismo papel. Bueno, pero Es no tan plano, caigamos, es como... no caigamos en el cliché de por solo él, sino que la Sí. historia también me parecía muy bonita, pues como que esto que mezcla un poco magia y cultura popular de un pueblo peruano, donde hablan de aquella persona que se muere y que no logra tener su entierro, entonces se queda rondando a la persona que ama, y que finalmente cuenta la historia de dos hombres, ¿cierto? Y el uno anclado en la negación por presión social a pertenecer a un grupo y no puede salir como de ahí, estar casado y mantenerse casado, y el otro muerto persiguiéndolo todo el tiempo, y la única forma de que vivan su amor es que el uno esté muerto y los otros no lo puedan ver, y el otro pueda como tener su relación con él porque es un fantasma. Me pareció una idea muy loca, pero muy bonita también. Sí, es muy de realismo mágico. Ajá. Bueno, también para mencionar está La Virgen de los Sicarios, que es, digamos, tanto un clásico de la literatura colombiana como de las películas, basado en esta historia de Fernando Vallejo, que también mezcla un poco los estereotipos del cine nacional, que tiene que ver con el pillaje y las historias de barrio y la sicaresca de sicarios, pero con una sensibilidad diferente, pues porque este personaje, a pesar de que es sicario, se muestra rompiendo el estereotipo del sicario rudo. Pues es rudo a su manera, pero también mostrando la sensibilidad de la homosexualidad. Entonces también es una película interesante. Y yo voy a hablar de una que no me gustó para nada, que es Mariposa. A ninguno aquí en esta mesa le Que gusta no esa la película. recomendamos, pero hay que mencionarla. Sí, que es Mariposas Verdes. Es la historia de Sergio Rego. No me gustó porque en serio me pareció un capítulo larguísimo de La Rosa de Guadalupe. Sí. No tiene, siento que no representa, o sea, y sé que intentó hacer una historia súper dramática de la idea de lo de Sergio, además que la historia de Sergio de por sí tiene todo un drama, pero como que la convirtió en una caricatura, en serio era como un capítulo larguísimo de La Rosa de Guadalupe. Las actuaciones eran exageradas, solamente Sí. les faltaba decir maldita lisiada. Y pegarse cachetadas así en el aire, porque... El drama era horrible, o sea, ni siquiera uno alcanzaba a sentir, que eso es otra cosa muy importante para no caer en cliché, sentir empatía, y yo no alcanzaba a sentir empatía por ningún personaje en esa película, o sea, en serio, pues no me gustó, pero bueno, está también como otra de las producciones LGTBI colombianas. Sí, bueno, finalmente yo voy a mencionar una que me parece interesante mencionar porque hemos hablado mucho sobre representaciones gay o de hombres homosexuales, pero pues obviamente en el cine colombiano no hemos tenido mucha más diversidad al respecto, y hay una película que se llama
La Luciérnaga de 2015, que es considerada como la primera película lesbiana de Colombia. No sé si esto sea cierto, tal vez hayan otras películas a las que no se le ha dado visibilidad, que ese también es otro problema, pero bueno, para hablar de ella es la historia de una muchacha que está alejada de su familia y se entera que su hermano está muerto y el hermano se iba a casar y ella en su duelo conoce a la que era su prometida y a partir de ahí empiezan a desarrollar como una relación y como el conflicto de ella con la memoria de su hermano y es interesante y creo que también vale la pena empezar a ver representaciones más diversas en el cine colombiano. ¿Cómo se llama? La Luciérnaga. No la he visto, la voy a buscar. Yo creo que una aclaración también necesaria es que sí se encuentran posiblemente representaciones de la LGTBI principalmente en la televisión colombiana, más Sí. que en el cine. Eso sí es como muy importante acotarlo acá. Sí, y que en eso vamos a ahondar en otro episodio cuando hablemos de la televisión. Listo, y esto era como el pequeño o la generalización del cine y la diversidad que les teníamos para ustedes, pero sí es importante de pronto cerrar con algo y es ¿qué es una buena representación? Yo creo que es importante saber qué es una buena representación. Para nosotros, obviamente. Sí, evidentemente esto es un punto de vista personal. Sí. Desde nuestro punto para ustedes será diferente, pero esta es nuestra opinión porque este es nuestro podcast. Listo, y entonces vamos a hablar de cuál sería una buena representación como para cerrar este episodio. Y desde mi punto de vista yo creo que la diversidad, pues su palabra lo dice, no todos los homosexuales son afeminados, no todas las lesbianas son machorras como dicen, ni todas tienen el cabello corto y creen que manejan camiones porque ese es el estereotipo que se tiene. Las personas trans, pues no todas son agresivas, también desde el punto de vista humano. Entonces, eso es como, creería yo desde mi punto de vista, una buena representación. Sí, como que no todas las personas trans tienen vidas trágicas o solamente están dedicadas al crimen, no todas las lesbianas están confundidas, como que los estereotipos está bien usarlos, pero también diversificarlos. Y además que es un espectro muy amplio, pues la homosexualidad y todo lo que concierne es muy grande y tiene muchas representaciones. Yo creo que una forma de representar bien o fidedignamente a las poblaciones LGTBI es justamente no centrarse solo en que si es gay, lesbiana, trans, asexual, bisexual, sino que pues finalmente a nosotros también nos pasan cosas como le puede pasar a cualquier persona. No estoy hablando como de bajarlo al discurso de es que eres como yo porque te pasan esas cosas. Pues es que soy humano, entonces a un gay también se le pierde la pila, a mí también me negan las citas en el seguro, a mí también no me dan un medicamento, X o Y cosa. Finalmente no es centrar la historia solo en la sexualidad, su orientación sexual o su expresión de género, sino que pues es lo humano, soy humano y me pasan cosas humanas y por ende no todos mis dramas tienen que ver con mi orientación sexual. Sí, y bueno, yo creo que también otra conclusión para una buena representación para mí sería que los personajes diversos también deben ser protagonistas de sus propias historias. Creo que sí ha habido un avance en las representaciones, hay mucha más representación ahora de la que había antes, hay muchos más personajes, estos personajes ahora ya son tratados también como con unos arcos argumentales que desarrollan sus historias, pero sí siento que falta que sean protagónicos y que pasen a la primera fila y que las historias también se centren alrededor de estos personajes, no solamente que sean historias donde son personajes secundarios o de apoyo. Perfecto, entonces con esto los invitamos, la invitación de nuestro lado es como consuman el cine, revísenlo, mírenlo desde un punto de vista crítico, no es que ahora todo el cine LGBT está mal, simplemente vean qué tan bien representados estamos, qué tan bien representados está la cultura y la diversidad, y ya saben, pues síganos en Twitter, @estúpidapodcast, en Facebook nos pueden encontrar como Club de Lectura e Iconografías y nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, recomendaciones de películas, de pronto si quieren que nosotros nombremos más adelante alguna película o alguna serie o algún videojuego. O algún tema que quieran que hablemos. Exacto, entonces nos vemos en nuestro siguiente episodio. ¡Chao!